así como le estaba diciendo, andaba malo de las muelas, por cierto. Traigo una que apenas me la iba a arreglar. Estimados amigos, buenas noches. El video que ustedes acaban de observar, al igual que esta fotografía del Chapo Guzmán, con los ojos vendados tras su captura en Mazatlán en febrero de 2014, le pertenece a Drew Hogan, un exagente de la DEA que le siguió la pista por 4 años y que en conjunto con otros integrantes de la DEA y marinos de élite de las Fuerzas Armadas Mexicanas le dieron captura en un hotel de Mazatlán. Hoy, otro exagente de la DEA afirma que el gobierno de México liberó a Rafael Caro Quintero para que reemplazara a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en el cártel de Sinaloa, ante la excesiva violencia emprendida por el Chapo. Rafael Caro Quintero fue liberado para reemplazar a Joaquín el Chapo Guzmán al frente del cártel de Sinaloa y así disminuir la violencia. Así lo asegura Héctor Bereyes, exagente de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, y líder de la Operación Leyenda, encargada de investigar el asesinato de su colega Enrique Camarena Salazar. Rafael Caro Quintero fue detenido el 4 de abril de 1985, acusado de la tortura y asesinato de Camarena, quien era agente encubierto de la DEA dentro del extinto cártel de Guadalajara. Fue liberado en 2013 por violaciones al debido proceso de acuerdo con un tribunal. No debió ser juzgado por tribunales federales, sino por uno estatal, pues la víctima no era funcionario diplomático ni oficialmente formaba parte del cuerpo consular estadounidense. Desde ese momento es buscado por la justicia estadounidense, quien lo incluyó en la lista de los más buscados de la DEA, y recientemente el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, ofreció $20 millones por su captura. Actualmente las autoridades norteamericanas colocan a Rafael Caro Quintero junto con Ismael El Mayo Zambada como los líderes del cártel de Sinaloa. Desde su liberación, Caro Quintero ha dado 2 entrevistas a la periodista Anabel Hernández, donde asegura que ya no se encuentra dentro del negocio de las drogas y que quiere vivir lo que le quede de vida en paz. Al respecto, el ex agente de la DEA detalla que Rafael Caro Quintero fue visto escoltado por militares y policías federales. De acuerdo con un informe de hace 6 meses, Bereyes aseguró que el presidente estadounidense Donald Trump sí quiere acabar con el narcotráfico y añadió que si dejaban entrar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en una semana acabarían con ellos. Sobre el asesinato de Enrique Kiki Camarena, el líder de la Operación Leyenda, mencionó que fue debido a que Kiki había descubierto la relación de la CIA, el narcotráfico y el gobierno mexicano. La premisa de esta teoría es que la CIA dejaba pasar la droga proveniente de México y Colombia a Estados Unidos a cambio de que los narcotraficantes otorgaran dinero, armas, aviones y demás ayuda a la contra nicaragüense que combatía el gobierno sandinista en dicho país, considerado comunista. Cabe mencionar que para Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX, solo había una cosa peor que ser narcotraficante, y eso era ser comunista. La versión de Bereyes sobre la liberación de Caro Quintero contradice a las autoridades mexicanas, quienes sostienen que tras la captura y extradición de Guzmán Loera comenzó una guerra interna en el cártel de Sinaloa. Los bandos, de acuerdo con las autoridades mexicanas, eran los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, y Fuerzas Especiales Damaso, es decir, Damaso López Núñez, el licenciado, y Damaso López Serrano, el Minilic. Los primeros apoyados por Ismael El Mayo Zambada y los segundos por Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. La victoria habría sido de los Chapitos tras la detención de los Damaso durante el año pasado y la entrega del Minilic a las autoridades estadounidenses. En 1984, estimados amigos, alrededor de 450 soldados mexicanos apoyados por helicópteros destruyeron toda una plantación de marihuana de 1000 hectáreas conocida
como Rancho Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero. A este hecho se le conoció como la segunda operación antidrogas más grande hecho por la DEA junto con autoridades mexicanas. Dicha producción se valoró en más de $8 millones, donde más de 3,000 personas trabajaban en cultivos de marihuana. El hallazgo del plantío se dio gracias a la colaboración de Enrique Camarena, parte del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y elementos infiltrados de la DEA en el Cártel de Guadalajara, el grupo delictivo más importante en ese momento. Enrique Quique Camarena llegó a México en 1981, donde gracias a su descendencia latina se infiltró dentro de la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes. Su trabajo ayudó a romper varios grupos delictivos con éxito, se las arregló para mantener su cara fuera de los periódicos y otros medios de comunicación. Tras darse el operativo, los narcotraficantes investigaron cómo las autoridades habían dado con el rancho, descubriendo que fue Camarena quien era infiltrado de la DEA. En ese momento, Félix Gallardo ordenó el secuestro de Enrique Quique Camarena, realizado en plena luz del día por agentes de la policía corruptos, pagados por el mismo cártel. Quique Camarena fue torturado y apaleado hasta la muerte. Su cuerpo fue localizado el 5 de marzo de 1985 en una zona rural de La Angostura, un pueblo del estado de Michoacán. En respuesta al asesinato de Camarena, la DEA puso en marcha un operativo llamado Operación Leyenda para dar con los asesinos de su agente. Una unidad especializada de la DEA fue enviada a México para la investigación, donde funcionarios corruptos estaban involucrados. Después de esto, los agentes identificaron a Miguel Ángel Félix Gallardo y sus dos colaboradores más cercanos, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, como los principales sospechosos en el secuestro. Finalmente, bajo una enorme presión de los Estados Unidos sobre el gobierno del entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, Fonseca y Quintero fueron detenidos rápidamente. Al comenzar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el jefe de jefes fue detenido. Fonseca y Félix Gallardo fueron sentenciados a 37 años de prisión, mientras que Rafael Caro Quintero, tras 28 años detenido, en 2013 fue exonerado de los hechos, argumentando que la víctima no ostentaba ningún cargo diplomático. Sin embargo, al poco tiempo se le liberó otra orden de aprehensión y ahora se encuentra prófugo. Y es precisamente, estimados amigos, Héctor Bereyes quien afirmó en entrevista con Aristegui Noticias que las autoridades mexicanas liberaron a Rafael Caro Quintero para calmar a El Chapo, quien fue el líder, precisamente Héctor Bereyes, de esta operación que les acabo de mencionar, Operación Leyenda, encargada de investigar el asesinato de Enrique Camarena Salazar. El ex agente de la DEA señaló que si el gobierno mexicano quisiera detener a Rafael Caro Quintero, lo haría, pues no es invisible, pero hay tanta corrupción en México que no se ha dado su captura.